¿Y si los pensamientos tuvieran el poder de moldear la realidad? No es una idea nueva, para nada. De hecho, ya en 1921, Genevieve V. Hendred escribió un texto fascinante sobre este poder invisible. Y bueno, ahora vamos a desglosar cómo funciona, más de un siglo después. Behrend arranca su obra con esta promesa, que es bastante audaz. La idea es súper simple, pero a la vez radical. El miedo es el único obstáculo real entre los deseos y su manifestación. Es una afirmación potentísima que de verdad marca el rumbo de todo lo que vamos a explorar. Pero a ver, ¿quién era Genevieve Behrend? O sea, ¿qué la llevó a esta conclusión tan contundente? Lo más sorprendente es que su viaje no empezó por falta de recursos, para nada. Empezó por una búsqueda interior muy, muy profunda. Y es que su punto de partida fue de lo más inesperado, porque en apariencia lo tenía todo. Amigos, libertad financiera, pero sentía un vacío inmenso por dentro. Fue esa búsqueda de paz mental, esa necesidad, la que la puso en un camino de descubrimiento que, bueno, le cambiaría la vida por completo. Y fue justo en esa búsqueda que se topó con una idea transformadora, una revelación, de verdad, que se convirtió en la piedra angular de toda su filosofía. Y esto fue gracias a las enseñanzas de su mentor, un hombre llamado Thomas Troward. Ojo con esto, porque esta es la frase exacta que Behrend memorizó. La repitió una y otra vez hasta que se convirtió en parte de ella. La idea, en esencia, es que la mente no es algo pasivo. Al contrario, es un centro activo de una fuerza creativa universal, una fuerza que siempre, siempre busca crecer y expresarse. El concepto central aquí es la mente universal. Pensemos en esto. Behrend la describe como una especie de sustancia creativa, como si fuera arcilla sin forma que está en todas partes. Y los pensamientos de cada persona, bueno, esos pensamientos actúan como el molde que le da una forma específica a esa energía. Ok, vamos a la parte práctica. Porque, ¿cómo se lleva esta idea tan abstracta de una mente universal a la vida diaria, no? Bueno, según Behrend, aquí es exactamente donde entra en juego el método de la visualización. Y esto es clave, ¿eh? Para Behrend, visualizar no es nomás soñar despierto o fantasear. Para nada. Es un acto deliberado, totalmente enfocado. Se trata de crear una imagen mental súper clara y detallada de lo que se desea, y luego sostener esa imagen con una voluntad firme y constante. Esta analogía que usaba Behrend es genial para entender la mecánica del proceso. Es así de simple. La mente es el proyector, la imagen mental es la película que se pone adentro, y la voluntad, esa es la luz. Sin esa luz constante y bien enfocada, la imagen, pues, simplemente no se proyecta con claridad en la pantalla de la realidad. Pero bueno, la pregunta del millón. ¿Esto de verdad funciona en el mundo real? El texto original nos da algunos ejemplos que son, la verdad, bastante sorprendentes de cómo esta práctica se traduce en resultados que se pueden ver y tocar. Por ejemplo, Behrend cuenta la historia de un fotógrafo que estaba literal al borde de la quiebra, pero después de aprender este principio y ponerlo en práctica en solo 6 meses, su vida dio un giro de 180 grados. Pasó de la desesperación en Nueva York a ser un empresario exitoso en Nueva Orleans. Aunque creo que la historia más convincente de todas es la de la propia Behrend. Ella quería, pero con unas ganas, estudiar con su maestro Troward allá en Inglaterra. Pero claro, había un obstáculo gigante, el dinero. Y esta se convirtió en su primera gran prueba de fuego. Y no era cualquier cantidad, ¿eh? La suma que necesitaba era muy específica y para la época era una fortuna, $20,000. En lugar de entrar en pánico por no tenerlos, decidió poner a prueba el mismísimo método que estaba aprendiendo. Y este fue su método, paso a paso. Se olvidó por completo del cómo. Simplemente, cada día creaba la sensación de ya tener el dinero y de estar en su destino. Sostuvo esa imagen mental con fe, dejando que el proceso siguiera su curso. El resultado, en solo 6 semanas el dinero apareció, ¡pum!, de una fuente que jamás hubiera imaginado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace que esta práctica funcione de verdad? Porque no se trata de magia al azar, ¿no?
Según Barron, el método sigue una serie de principios muy definidos. Los puntos clave son estos. Primero, claridad absoluta de lo que se quiere. Segundo, una actitud de fe y alegría, nada de esfuerzo o tensión. Tercero, soltar el control sobre los detalles, o sea, el cómo. Y por último, algo súper interesante, mantener el deseo en secreto. Dice que hablar de él le quita fuerza. Al final es todo un proceso de alineación mental y emocional. Y así llegamos al final, y cerramos con una pregunta para la reflexión. Si es cierto que la mente es como una linterna mágica que proyecta imágenes sin parar en la gran pantalla de la vida, entonces, la pregunta más importante de todas es, ¿qué película se está proyectando ahora mismo?